con Liliana Chuseva Córdoba y Rebeca Díaz Suárez. Estreno, jueves 10 de marzo, 17 horas. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Clasificación A. Apto para todo público. Decretan a Tabasco en semáforo verde permanente por COVID-19. Establecimientos operarán sin restricción de aforo. No se va a tolerar que se violenten los derechos de las mujeres, destacó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos. Pide a la sociedad ser empáticos y solidarios con la lucha en pro de las tabasqueñas. Legisladores del centro del país buscan tipificar la violencia vicaria, lo que dejaría en estado de indefensión a los hombres sobre sus hijos, aseveró la psicóloga Yasmín Fuentes Montpellier, luego de impartir en la UJAD el taller Violencia Vicaria y sus falacias. Elegirán nuevo director para la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Le tendremos los detalles al momento. La UJAD está preocupada y ocupada en la atención de los jóvenes para una buena salud mental, enfatizó la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles. Señala que se capacitó a docentes sobre el manejo de cuentos como medida preventiva para la salud. Hoy, en el estudio nos acompañará Diana Elena Magaña Madrigal, consejera electoral del Consejo Local del INE en Tabasco, para invitar a la población a participar en la revocación de mandato. Parte segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a mexicanos en Ucrania. Trasladarán a latinoamericanos que no tienen cómo regresar a sus países. Abrirán corredor comunitario durante 12 horas en Ucrania para evacuar civiles de ciudades sitiadas. Le invitamos a escuchar la opinión docente con el profesor e investigador José Juan Paz Reyes. En Ciencia y Tecnología, Gaby Pérez nos hablará sobre mujeres científicas a lo largo del tiempo, en particular sobre Ada Lovelace. En la sección de Cultura y de nuestro patrimonio universitario, le presentamos la obra Duro con ella, autoría de Fernando Nieto Cadena. Y en los deportes, en conferencia de prensa el Club Olmecas presentó la pretemporada 2022. Todo esto y más, hoy en UJAD Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y le doy la bienvenida a este espacio informativo UJAD Noticias, todo lo que debes saber. Soy Marbella Suárez y vamos a comenzar con la información correspondiente al día de hoy. Tabasco seguirá en semáforo epidemiológico color verde. Vamos a la nota. El gobierno de Tabasco emitió un nuevo decreto en el que se determina que el estado permanece en semáforo verde por COVID-19 y se distienden algunas de las medidas y acciones extraordinarias implementadas para atender la emergencia sanitaria. El documento publicado en el periódico oficial del estado señala que los establecimientos cuyos giros han sido considerados esenciales y no esenciales de conformidad con el plan para la transición gradual hacia una nueva normalidad y la reactivación económica del estado de Tabasco continuarán operando sin restricción en su capacidad de atención al público en sus horarios habituales de apertura y cierre. Asimismo, se dictan los siguientes lineamientos. Los establecimientos que permanezcan abiertos deberán implementar en todo momento las medidas de higiene y seguridad. En los espacios públicos de alta afluencia o concentración de personas se implementarán las medidas preventivas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Las personas deberán hacer uso en todo momento de las medidas básicas de higiene y seguridad que protegen no solo del COVID-19, sino también de diversas enfermedades infecciosas. Estas nuevas disposiciones entran en vigor a partir de este miércoles 9 de marzo. UJAD Noticias. Este día inició el proceso de vacunación de refuerzo y para rezagados de diversos grupos de edad. Aquí la información. Este miércoles inició la vacunación de refuerzo AstraZeneca para adultos de 18 a 29 años que recibieron la segunda dosis al 19 de noviembre del año pasado, así como la primera y segunda dosis Pfizer y AstraZeneca para personas rezagadas de diversos grupos de edad. Este día fue para quienes llevan las letras A y B en el primer apellido. Sí, claro que sí. Sigo cuidando mi salud, traigo mi gel antibacterial y nuestro cubrebocas y casi no salgo. Oye, ¿cómo ves esta situación, no, de que se siga aplicando, no, a la vacuna de refuerzo, que la gente siga acudiendo? Bueno, pues me parece muy bien y aparte pues que estén llegando las personas, nosotros los adolescentes, qué bueno. Sí. Muy bien, porque así no se sigue propagando más el virus del COVID. ¿Cómo te sigues cuidando tú? Pues yo sigo las medidas de higiene, me lavo las manos así,
siempre uso cubrebocas, no trato de no quitármelo ni nada de eso y trato de que no se acerquen las personas de mí cuando están tosiendo, pero aún así, sin embargo, hay personas que no cargan cubrebocas ni nada de eso. En esta jornada semanal, solo 3 sedes están inmunizando. Se trata de las ubicadas en las canchas de básquetbol de la Ciudad Deportiva, Olimpia 21 y en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Este jueves 10 de marzo tocará el turno para quienes tienen la letra C en el primer apellido. En la aplicación de la vacuna entre semana, el horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias. Este martes por la tarde, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Aquí la información. El gobernador Carlos Manuel Merino Campos señaló que en su gobierno no tolerará que se violente el derecho de las mujeres y se aplicará todo el peso de la ley contra quienes lo hagan. Fue su mensaje este martes en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en donde también pidió a la sociedad ser empáticos y solidarios con la lucha en pro de sus derechos. El Ejecutivo Estatal brindó un reconocimiento a la labor de todas aquellas mujeres tabasqueñas que enaltecen su género en las aulas, la investigación y el deporte. Hablar del Día Internacional de la Mujer es conmemorar una tradición de más de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de nuestra sociedad. Las mujeres son artífices de nuestra historia. Por ello, hacemos conciencia de la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos. La comisionada nacional para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, María Fabiola Lanís, destacó la representatividad de las mujeres que se ve hoy en día en los congresos estatales y en cargos importantes de todas las esferas. Precisamente a nivel internacional, las mujeres de todas las culturas, de todos los territorios, alzamos la voz para decir aquí estamos y estamos igual que en el pasado, luchando por hacer realidad nuestros derechos, todos los derechos para todas las mujeres en el mundo. La titular del Instituto Estatal de la Mujer, Nelly Vargas, dijo que actualmente se ha dado importancia al rol femenil. El papel de la mujer, la lucha histórica de nuestros derechos y la noción igualitaria de una sociedad de pares nos significan el verdadero sentido de reunirnos en este espacio para juntas y juntos rediseñarlo todo. A esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, realizado en el Auditorio Eduardo Alday de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, asistió el rector de la UJAD, Guillermo Narváez Osorio, así como diputados locales y funcionarios estatales. Con imágenes de Carlos Eduardo Gutiérrez, edición de Abner Villegas, Armando Cortés, UJAD Noticias. Legisladores del centro del país buscan tipificar la violencia vicaria, lo que dejaría en estado de indefensión a los hombres sobre sus hijos. Lo invito a ver lo que nos dice esta psicóloga especialista en el tema. La violencia vicaria busca la invisibilidad de las conductas violentas de la madre sobre los hijos. Y en México ya hay propuestas legislativas para modificar artículos de la Ley General de Acceso a las Mujeres Libres de Violencia, donde solicita que se tipifique, lo que llevaría a la pérdida de la patria potestad de los varones al pretender señalar que el hombre es agresor, quitando el concepto de padre y dejando a la mujer como víctima por naturaleza, colocando en estado de vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes. Este dicho de la violencia vicaria, que no tiene un sustento científico, que es ajurídico. ¿Por qué ajurídico? Porque va en contra del bienestar común, porque va en contra de los ya avances legislativos nacionales e internacionales, ya que recordemos que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos señala que en el artículo 1 todos somos iguales en derechos humanos, ¿no? Todos somos, y no hay distinción de raza, sexo, no, somos iguales. La iniciativa se presentó el pasado 3 de marzo en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y se publicó en la Gaceta Parlamentaria. La psicóloga Yasmín Fuentes señala que la propuesta cataloga a los niños solo como propiedad de la madre y no del padre, colocando al hombre como agresor de los hijos con la intención de afectarlas a ellas. Solicitar esta petición, como lo hace esta diputada, es desconocer las leyes, es pedir una sobreregulación y además sumarse a un dicho que no tiene un origen científico y en consecuencia ni jurídico. También solicita que se pierda la patria potestad y que ésta no pueda ser recuperada toda vez que se identifique la violencia vicaria. La violencia vicaria es violatoria a los derechos humanos de los padres y niños, ya que se les niega la posibilidad de crianza, educación, manutención y protección. Derechos y obligaciones que tienen padre y madre de asegurar bienestar y estabilidad que están consagradas en las leyes.
La psicóloga Yasmín Fuentes señala que tipificar lo que piden los legisladores sería desconocer las leyes y solicitar una sobreregulación. Es decir, se busca una impunidad para la figura de la madre. Se busca un total dominio de los hijos. Y todo esto contraviene la Convención de los Derechos Humanos y contraviene la Declaración de los Derechos del Niño. Porque están consagrados sus derechos a la no violencia, a tener a padre y a madre, a convivir con el padre o madre no custodio. De aprobarse esta propuesta, se estaría dando un retroceso social y se estancaría el beneficio hacia los niños, pero sobre todo, se estaría promoviendo la violencia contra ellos. Con imágenes de Luis López, edición de Abner Villegas, Armando Cortés, UJAD Noticias. Presentan informe final del Observatorio Electoral Jurisdiccional en materia de violencia política contra las mujeres. Se realizó la presentación del informe final del observatorio del proyecto de investigación titulado Del dicho al hecho, Observatorio Electoral Jurisdiccional en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género en el proceso electoral federal 2020-2021, evento impulsado y moderado por la directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, donde participaron mujeres de diversos ámbitos de la vida cotidiana en Tabasco. En esta primera entrega damos cuenta de la participación de la coordinadora del proyecto de investigación, es la doctora Ninfa Elizabeth Hernández Trejo. Nuestro objetivo general del observatorio fue analizar las sentencias sobre violencia política contra las mujeres en razón de género derivadas del proceso electoral federal 2020-2021 para conocer criterios empleados por las personas juzgadoras y saber si estaban empleando por perspectivas como por ejemplo la de género, la de derechos humanos, la de interseccionalidad. Un objetivo implícito en nuestro observatorio fue que la violencia política, así como muchas violencias o las violencias que vivimos las mujeres, pues debe de ser erradicado. Pues bueno, este informe que le estamos presentando en este momento se compone de 3 capítulos, más las conclusiones, recomendaciones, por supuesto la introducción. Particularmente en la primera parte, en el primer capítulo, hacemos justamente este análisis del marco jurídico a partir de 9 criterios que el equipo base definimos para hacer el análisis de este marco normativo que sufrió modificaciones. Los criterios son el propio concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, los tipos de violencia, las conductas constitutivas de este tipo de violencia, el acceso a la justicia o ruta de denuncia, las sanciones, las medidas cautelares, las medidas de reparación integral, los principios y garantías aplicables para la atención de víctimas y el procedimiento especial sancionador. La doctora Hernández Trejo compartió con los asistentes a la transmisión del evento los tipos de violencia y lo que estas prácticas acarrean. En lo que tiene que ver con los tipos de violencia es en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se identifican. Y estos son, como algunas personas seguramente aquí en esta sala ya saben, pues la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual. Esto quiere decir que la violencia política contra las mujeres en razón de género se puede hacer presente desde cualquiera de estos tipos, pero también que los tipos de violencia son transversales a los diferentes esquemas en los que una mujer puede ser víctima o puede ser agredida. Aún así, y dadas las formas de violencia en contra de las mujeres, la especialista vislumbra que en el marco normativo existen todavía vacíos y lagunas que perjudican a las mujeres. En una segunda entrega le compartiremos más de los resultados y conclusiones de este proyecto que abona a la lucha para erradicar la violencia política en cuestión de género. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Pausa y volvemos. Atención comunidad universitaria, ya puedes descargar la aplicación Alerta Móvil UJAT desde tu celular. Entra a Google Play y descarga. Esta aplicación se encuentra conectada con el Centro de Comando y Control de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y los servicios de logística de nuestra universidad. No olvides ser responsable en su uso, porque representa una línea de auxilio inmediato para tu seguridad y la de tus invitados. Descarga Alerta Móvil UJAT para Android a través de este link. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Chia kenentang ushope hap anoan. Iawakene sik itsit tanawotot
Nije ta ebola Tabasco y nije ta Juárez junto al Patán tu Tabasco uma nanet awubin la maten ni nahtikel kenom te yokotan Ninu Taya Upete Martes Tuyaco 107.3 FM Radio Ujat Tunshinak In y tan aguotot tu yokotan. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. En la UJAT regresamos a clases presenciales y te recomendamos utilizar el estornudo de etiqueta, evitar escupir en el suelo, desecha el cubreboca en los contenedores asignados, aplica el gel antibacterial frecuentemente. Y no olvides, te cuidas tú y nos cuidamos todos, porque nuestra universidad es un espacio seguro. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Gracias por seguir con nosotros en UJAT Noticias y en más información universitaria invita a estudiantes a participar en el primer concurso de ensayo anticorrupción. Vea lo siguiente. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco invitan a los estudiantes de entre 18 y 30 años de edad a participar en el primer concurso de ensayo anticorrupción a realizarse del 7 de marzo al 6 de mayo del presente año 2022. Tu ensayo debe guardar los siguientes aspectos: originalidad, objetividad, creatividad, cumplimiento y propuesta, además de contener veracidad en la información que pueda ser consultada por el comité organizador. Toma en cuenta que la recepción de los trabajos en versión física se recibirán del 2 al 6 de mayo, que lo debes entregar en sobre cerrado adjunto a la tarjeta de datos personales que proporciona el organismo anticorrupción. Tu ensayo debe tener entre 8 y 10 páginas, sin contar la portada y contraportada. Se premiará a los primeros 3 lugares del comité organizador de la sesión de derechos y para mayor información del concurso, consulta la convocatoria que ya está publicada en el portal electrónico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Tabasco. Participa, es el primer concurso de ensayo anticorrupción y con ello promueves la cultura de la legalidad y transparencia. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. El Día Mundial del Riñón, celebrado cada segundo jueves de marzo, promueve el acceso asequible y equitativo a la educación sanitaria, la atención en salud y la prevención de las enfermedades renales. Vea el evento que la UJAT realizará en pro de esto. En el marco del Día Internacional del Riñón, la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT invita para este 10 de marzo a las ponencias Intercambio de Experiencias con especialistas en nefrología a realizarse en el auditorio Dr. José Luis Martínez Ruiz a partir de las 10 de la mañana. Las temáticas a presentarse serán las siguientes. La primera ponencia será por parte del Dr. Augusto Soto García, director general del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Tabasco, con el tema Celebración del Día Mundial del Riñón. La segunda del día estará a cargo de la doctora Lisbeth Alejandra Morales Figueroa con el tema Panorama Mundial de la Enfermedad Renal. El tema 3, rol hoy en día de los jóvenes estudiantes de medicina y su futuro ante los problemas mundiales de la salud, será presentado por la doctora Lacey Damiana Domínguez Hernández. La cuarta charla, Trasplante Renal, la dirigirá el doctor Ricardo Vázquez Hernández, cirujano trasplantólogo renal. Enfermedad renal será la quinta plática por parte del doctor Edgar Villarreal Méndez, médico internista nefrólogo. La doctora Rosa Ábalos Jiménez, nefróloga pediatra, será quien concluirá con el tema Prevalencia de enfermedad renal en niños. Para mayores informes, comuníquese al número 9933-581500, extensión 6324 o al correo electrónico tmedico.dax@ujat.mx. También a la Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Servicio Social al número 9933-581500, extensión 6310 y al correo difusión.dax@ujat.mx. UJAT Noticias.
La UJAT está preocupada y ocupada en la atención de los jóvenes para una buena salud mental. Vea de lo que le hablo. Responsables de consultorios psicopedagógicos, profesores de la Comisión de Tutorías y personal de la Coordinación de Género de la UJAT recibieron el taller El Cuento como medida preventiva para preservar la salud. La finalidad, saber, usar y manejar los cuentos como técnicas grupales para fortalecer la salud mental. En esta ocasión, el taller fue focalizado al suicidio, impartido por la psicóloga Olga Tapia. Este plan de acción incluye, por ejemplo, técnicas grupales, la atención individual, el espacio contigo, que tenemos estas pláticas todos los viernes, etcétera. Entonces, dependiendo de la población y los componentes que tenga la población de la división, el consultorio hace el plan y trabaja con la Comisión Institucional de Tutorías, porque también se tiene que hacer una campaña de sensibilización a los profesores. O sea, no es solamente atender al alumno, sino que toda esta situación que traen los alumnos ahorita, que es muy marcada en términos de depresión, de ansiedad y demás, pues también conflictúa a veces las relaciones dentro del aula. Durante esta semana se han visitado las divisiones académicas para mostrar el taller, en el que se busca la sensibilización sobre la importancia del afecto y la lectura del cuento en voz alta. Hay jóvenes que ya traen condiciones, por ejemplo, de medicación o tendencia de depresión breve, medicada, etcétera. Entonces el profesor debe saber que su población tiene ciertas características y que a veces la situación que se da en el salón tiene detrás alguna situación, ¿no? Entonces, la comisión de tutorías, o en este caso los tutores, tienen la responsabilidad y también la oportunidad de canalizar al joven al consultorio psicopedagógico. Con este taller, los alumnos conocerán las características relacionadas con la conducta suicida, además de identificar los factores de riesgo. La función de los consultorios psicopedagógicos es difundir actividades de atención de la salud mental y de la salud individual. La intención es que el alumno vea que hay un recurso que lo pueda apoyar. El consultorio psicopedagógico en este momento atiende de manera presencial, es decir, puedes acudir al consultorio físicamente o bien puedes hacerlo en línea. En este caso, de hecho vamos a publicar el directorio, aunque cada viernes por ahí publicamos el directorio en un espacio contigo, pero el alumno puede acudir de cualquier manera. La UJAT abre las puertas a la comunidad universitaria para que se atienda la salud mental y para tener un equilibrio en los jóvenes. Con imágenes de Luis López, edición de Valdemar Moreno, Armando Cortés, UJAT Noticias. Le damos la bienvenida en el estudio de UJAT Noticias a Diana Elena Magaña Madrigal. Ella es consejera electoral del Consejo Local del INE en Tabasco y nos viene a invitar a la población a participar en la revocación de mandato. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias Marbella, gracias a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por este espacio para la difusión que se está llevando a cabo en todo lo que es este mes de marzo, que va a ser en base a lo que viene, ¿no?, del proceso de revocación de mandato en el estado de Tabasco. Y para mí es un gran honor estar aquí, dado que la Universidad Juárez es un espacio que se está brindando a los jóvenes con este tipo de entrevistas donde ellos se van a informar qué es la revocación de mandato. Así es. ¿En qué consiste? Eso es lo más importante y con eso quisiera yo iniciar. Mira, la revocación de mandato se va a realizar por primera vez en la historia en México. Está ya marcado dentro de lo que es la Constitución Política en el artículo 35, fracción 9, donde, bueno, ya en México se va a llevar a cabo por primera vez este proceso. Es un proceso histórico, dado también los escenarios, ¿no?, que se ha marcado en todo el país referente a lo que es la revocación de mandato. Y se va a llevar a cabo el 10 de abril, en donde, bueno, es un proceso de participación ciudadana, hay que destacarlo muy bien, donde estamos invitando a la población que por primera vez asista a emitir su voto, ya sea a favor o en contra de que se lleve a cabo esta revocación. Me gustaría platicarte más bien lo que trae la papeleta, que va a ser la que van a tener en sus manos las personas que lleguen a las mesas directivas de casilla el próximo 10 de abril. Dice, marque la respuesta de su preferencia. Para la pregunta, ¿está de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos,
se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y hay dos opciones, que se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República. Esta será la papeleta que van a acudir a las mesas directivas de casilla el próximo 10 de abril y que por esta ocasión va a estar constituida por un secretario, un presidente, un secretario, un escrutador y 2 suplentes generales. Bien, este ejercicio, Diana, además de esto que nos acabas de explicar, ¿se llevará en qué horarios? Ok, el proceso de revocación es igual que un proceso electoral. Aquí hay que destacarlo muy bien, dado que el que va a fungir como funcionario de la mesa directiva de casilla va a llegar a las 7:30 para tener todo organizado previo a lo que va a ser la votación, ¿no? A las 8 se van a abrir las casillas y a las 6 de la tarde estarán cerrando para llevar a cabo lo que es el escrutinio y cómputo, pues, de todo lo que es el proceso de revocación de mandato. Quiero compartirte unos datos por aquí. En Tabasco se van a colocar 177 casillas, 465 básicas y 606 contiguas y 6 casillas especiales por distrito. ¿Qué quiere decir con estas casillas especiales? Que quienes anden en tránsito en el estado, si están en algún municipio y no pudieron llegar a su localidad, pueden acudir a esas casillas especiales a emitir su decisión. Ahora, como ciudadano o ciudadana en este caso, ¿llegaré a la casilla que habitualmente iba cuando me tocaba votar? Efectivamente, se está llevando a cabo precisamente, hoy se llevaron a cabo la insaculación en los 6 distritos electorales del estado, donde ya tenemos funcionarios de las mesas directivas de casilla y van a acudir a las mismas, su misma sección. Ahí va a haber una casilla en donde vas a llegar con el protocolo, el que se llevó a cabo en el proceso anterior del 2020-2021 de sanidad. Aquí quisiera yo decirle a la población que tenga la confianza, porque en el proceso pasado nos tocó también llevar a cabo lo que fue una elección en pandemia, pero con un protocolo muy marcado por el Instituto Nacional Electoral. Y eso también da la confianza de que el que va a acudir a esa mesa directiva de casilla a emitir su sufragio no le va a entregar su credencial al presidente, sino que la va a mostrar, ¿no? Va a pasar por un filtro sanitario igual, va a haber espacio intercalado de 1.5, va a llegar a la mesa, va a enseñar su credencial, le van a entregar su papeleta, va a ir directamente a la mampara, va a emitir su decisión y se va a dirigir a lo que es el colocarla en su urna y posteriormente se va a retirar. O sea, va a ser muy rápido, a manera también de cuidar la sana distancia. Rápidamente y ya para despedir, Diana, ¿en dónde pueden consultar esto? Mira, invitamos a la población a que acuda, puede acudir directamente también a las juntas distritales en los 6 distritos electorales, pero ahorita como todo es tecnológico, existe plataformas donde ya podemos ver la difusión de la revocación de mandato en la página www.ine.mx, y para los jóvenes de la UJAT, jóvenes universitarios que están tratando también de involucrarse en este ejercicio democrático, y entren a las aplicaciones que se están generando. Hay apps en App Store, pueden bajar el de Mi Primer Voto, INE, ahí viene también información y hay también juegos interactivos donde pueden consultar y también platicar un poco de este proceso de revocación. Entonces ahorita hay muchas plataformas y estamos viendo en los diferentes medios de comunicación pues esta invitación a participar por primera vez en la historia en Tabasco a la revocación de mandato. Muchísimas gracias, Diana Magaña Madrigal. No se pierda este ejercicio el 10 de abril de este año. Hacemos una pausa y volvemos.
la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. Come como nosotros y ponte saludable. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. La presencia del coronavirus ha provocado muchos cambios. Dejamos de ir a la escuela, los adultos no pueden salir a trabajar o no tienen trabajo y se preocupan por la falta de dinero. Todos nos tenemos que quedar en casa para evitar el contagio. Y no falta quien se desespere por el encierro. Mientras dure esta situación, podemos actuar con conciencia solidaria, es decir, hacer a un lado el egoísmo para pensar en los demás y cuidarnos todos. Es importante que no visitemos a familiares o amigos, porque podemos llevarles el coronavirus y provocarles un gran daño. Tengamos paciencia, seamos creativos ante los cambios y compartamos lo que tenemos con quienes más lo necesiten. Como ves, tener conciencia solidaria consiste en cuidar de los demás y de nosotros mismos, porque juntos venceremos al coronavirus. Qué bueno que continúa con nosotros en UJAT Noticias, y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el voluntariado de la UJAT, presidido por Aurestela Noverola Arcocer, se realizó la conferencia La magia de tu imagen, impartida por la consultora de imagen Lorenza Musicheca. El objetivo de esta plática fue para que las asistentes se conozcan e identifiquen las necesidades para crear la mejor versión de sí mismas y de esta manera lograr un mejor desempeño en la vida profesional y las relaciones sociales que tiene la mujer hoy. Durante este evento, que tuvo lugar en el auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, estuvieron presentes las damas integrantes del voluntariado de nuestra universidad. Vamos ahora a escuchar la opinión docente por parte del profesor e investigador José Juan Paz Reyes. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con esa guerra que intentó armar Estados Unidos contra Rusia. La guerra que intentó armar Estados Unidos y sus aliados, aglutinados en la OTAN, tiene tres propósitos. Uno, reactivar la economía de Estados Unidos y Europa con la venta de armas a los gobiernos débiles y sin conocimiento de gobierno, como lo es el presidente de Ucrania, que es un actor de cine y teatro, que lo engañaron que podía salirse de la Federación Rusa para ser parte de la Comunidad Económica Europea. Otro tiene un sentido económico: prestar dinero para la reconstrucción por parte del Fondo Monetario Internacional, si es que logra separarse de Rusia, Ucrania. Y el tercero, electorero. Biden llegó con un 60% de la popularidad cuando ganó las elecciones. Pero en la medida que ha pasado el tiempo, ha ido perdiendo popularidad y hoy cuenta solo con el 34% de simpatía de los electores estadounidenses. Si las elecciones fueran este año, pierde. Por esa razón sale, como lo hacía antes, a amenazar que va a defender a Ucrania, y salía solo el presidente y solía decir que el gobierno de Estados Unidos tiene el dominio en los países. Biden fue al Senado de su país a presentarles esta idea y le aplaudió el Senado completo. Regresando al conflicto entre Rusia y Ucrania, esta es una república que formó la Unión Soviética en esa zona, sumando dos repúblicas, Donetsk y Luhansk. A raíz de este conflicto, las dos se separaron de Ucrania. La razón de fondo es que Estados Unidos quiere llegar a las fronteras de Rusia para ponerle el cascabel al gato y decir a su pueblo: ven, lo hice
y podemos ser de nuevo ese país poderoso que perdimos. Y así ganar adeptos para las elecciones, pero también para espiarla, para ver qué está haciendo en tecnología militar y buscar formas de sometimiento y desarticular a la Federación Rusa, porque le siguen considerando un enemigo para ellos. Esto de enemigo lo quieren trasladar a algunos incautos gobiernos y personas que no se informan. Dice Estados Unidos que Rusia es el enemigo a vencer. Es posible para ellos, porque la Federación Rusa tiene un ejército mejor organizado y es el segundo más grande del planeta y muy bien armado. Nada más le puso en la frontera de Ucrania 100.000 soldados y un sinnúmero de misiles, tanques y los aviones que más le temen los militares de Estados Unidos, los Mirage. Además, existen acuerdos de que la OTAN no debe extenderse a Europa Oriental, es decir, a las fronteras de Rusia. Parece que esto no se está respetando, es decir, ese acuerdo firmado no se está respetando. La razón de más peso va con Biden, que busca reelegirse en 2024 y tiene que presentar un buen escenario para una buena actuación, para ganar popularidad en el pueblo de Estados Unidos y poder llegar a 2024 con un amplio margen de electores. Porque los republicanos están pendientes y aunque le aplaudieron en el Senado, ellos no han quitado el dedo del renglón para buscar de nuevo gobernar los Estados Unidos. Considero que esta guerra que intentó armar Estados Unidos y sus aliados al frente de la OTAN se quedó en un conflicto de sometimiento de Rusia para quienes se quieren separar de ahí. Que entiendan que no hay separación. Y recuerden que el presidente Putin es una persona dura. Él fue quien dirigía la Gestapo durante la Unión Soviética y conoce muy bien cómo se manejó ese gobierno y él quiere revivir las glorias que tenía la antigua URSS. Lo está logrando. Un conflicto armado donde se involucraron los europeos y Estados Unidos y algunos invitados más, donde los europeos se están llevando a la peor parte, porque dependen del gas y el petróleo ruso, y no están tan sobrados de reservas como para dejar de ese proveedor. Además, los europeos vivieron la Segunda Guerra Mundial y les quedó esa experiencia desagradable. Considero que lo están pensando mucho. Por cierto, una guerra actualmente sería de misiles, aviones y bombas. Eso destruiría mucho de lo construido por el ser humano. Y también sería muy dañino para la vida humana y del planeta. Les saluda José Juan Paz Reyes. Hasta pronto. Vamos a conocer la información más relevante y del momento en ciencia y tecnología con Gaby Pérez. Hola Marbella, te comento que la siguiente persona es considerada como la primera programadora de ordenadores de la historia y la persona que inició el sistema informático que conocemos en la actualidad. Ada Lovelace trabajó con Charles Babbage, matemático y científico británico. Juntos trabajaron en la calculadora denominada máquina analítica. Entre las notas de Ada sobre esta máquina se encontró el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos llamó Ada a un lenguaje de programación en su honor. Es considerada como la primera programadora de ordenadores de la historia y la persona que inició el sistema informático que conocemos en la actualidad. Augusta Ada Byron nació en Londres el 10 de diciembre de 1815. Era hija de la baronesa Annabel Noel Byron y el poeta Lord Byron, su única hija legítima. Al poco de nacer, sus padres se separaron. Ada no volvería a ver nunca más a su padre. Su madre aseguró su custodia. El enorme rencor que Annabel guardó toda su vida hacia Byron influyó decisivamente en la educación de Ada. Intentó vacunar a su hija contra el espíritu romántico de su padre, obligándola a estudiar matemáticas. La insistencia de Lady Byron en reprimir cualquier rasgo de su personalidad que recordara a la de su progenitor hizo que Ada viera sus inclinaciones artísticas como si fueran una enfermedad. Lady Byron estimuló el interés de su hija por la ciencia y la tecnología de dos maneras: visitando las regiones industriales de Inglaterra, donde Ada admiró novedosas máquinas como el telar de
de Jacquard, un telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard que utilizaba tarjetas perforadas, y fomentando su amistad con la prestigiosa científica Marie Somerville, quien se convirtió en su modelo y mentora. En una velada en casa de esta, Ada conoció al eminente científico Charles Babbage, que estaba presentando en sociedad un modelo parcial de su máquina diferencial, un artilugio mecánico que servía para calcular secuencias de números. Ada se sintió profundamente impresionada con el invento, tanto por su belleza conceptual como por sus posibles aplicaciones prácticas. En 1842 realizó su único trabajo profesional. La revista Scientific Memoirs le encargó la traducción de un artículo escrito en francés en el que se describía la máquina analítica de Babbage. A sugerencia de este último, Ada publicó el artículo acompañándolo de un nutrido apartado de notas donde explicaba sus propias ideas sobre el funcionamiento de la máquina. Estas notas, firmadas solo con sus iniciales A.A.L. para ocultar su identidad femenina, hasta 1953 no fueron publicadas con su nombre. Terminaron siendo más extensas y se hicieron más famosas que la propia traducción. Es todo por hoy en Ciencia y Tecnología, Marbella. Regreso contigo. El día de hoy se elegirá al nuevo director de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de nuestra universidad. Nos enlazamos vía telefónica con nuestro compañero Armando Cortés, quien nos trae los pormenores al respecto. Armando, buenas noches. ¿Qué tal, Marbella? Buenas noches, te saludo a ti y a tus televidentes. En efecto, la Junta de Gobierno de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco eligió al médico veterinario zootecnista Jorge Alberto Tomás Telles como director de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, cargo que ocupará durante el periodo 2022-2026. La elección se dio la noche de este miércoles por el presidente del órgano colegiado, el doctor Gildardo López Baños, y contó con la presencia del rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, quien clausuró la sesión solemne. Los otros integrantes de la terna fueron Nadia Florencia Ojeda Robertos y Marta Alicia Pereira García, quienes de igual forma presentaron sus proyectos de trabajo para dirigir la DACA, resultando electo, como ya les comentaba, el médico veterinario zootecnista Jorge Alberto Tomás Telles. Durante la sesión solemne celebrada en la sala de rectores del Instituto Juárez, en la avenida 27 de febrero, en el centro de la ciudad, el rector Guillermo Narváez pues felicitó al nuevo director de la DACA y también reconoció la actitud de los demás participantes. El ahora director de esta división académica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es coordinador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de esta división. Esta es la información que se generó esta noche aquí en el Instituto Juárez, Marbella. Muchas gracias por tu reporte, Armando, por esta nueva noticia del director de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Continuamos con más información y combate en incendio forestal en García, Nuevo León. Elementos de Protección Civil de Nuevo León combatieron un incendio forestal en el ejido La Candelaria en el municipio de García. Más de 50 elementos de la Brigada Fénix, Protección Civil de García, Protección Civil de Santa Catarina, CONAFOR y la Sedena combatieron el fuego por aire y tierra. Se informó que las llamas consumieron poco más de 2 hectáreas de matorral bajo y mediano. Al término de la jornada, la corporación reportó que el incendio se controló en un 50%, sin poner en riesgo a la población. UJAT Noticias. Van al hospital 20 niñas al día por violencia. Cada 24 horas, durante los primeros 34 días de este año, 20 niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años de edad, víctimas de violencia familiar o sexual, fueron atendidas en hospitales del país. Entre el 1 de enero al 3 de febrero de 2022, se atendieron a 400 mujeres de 0 a 17 años por violencia familiar, es decir, 11 niñas y adolescentes al día, según datos de la Secretaría de Salud. En ese mismo periodo, 283 mujeres en el mismo rango de edad fueron atendidas en unidades de salud por violencia sexual, lo que se traduce en 9 niñas y adolescentes a diario. En enero de 2022 se registraron 5 femicidios de menores de edad, de acuerdo con datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Red de los Derechos de la Infancia en México expresó su preocupación por la situación de las niñas y adolescentes en México y demandó a las autoridades del Estado mexicano a cumplir con su deber de garantizar el respeto a sus derechos humanos. En 2020 había 18.9 millones de niñas y mujeres adolescentes en el país, lo que corresponde a 49.9%
9.3% de la población de entre 0 y 17 años a nivel nacional. 53.3% vivía en situación de pobreza, es decir, 9.7 millones. UJAT Noticias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos a UJAT Noticias. La planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá. Este jueves, nuestro invitado, el profesor e investigador de la DACS, Argeo Romero Vázquez, nos hablará de la planificación familiar. ¿Una utopía? Este derecho independiente del sexo, la preferencia sexual, edad y el estado social o legal de las personas. Consultorio DACS. Estreno. Jueves, 11 horas. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. Vamos a conocer la información de la cultura. Hola, ¿qué tal Marbella? Te saludo con mucho gusto. Ya estamos listos para presentarles lo mejor de la información, por supuesto, en el ámbito de la cultura. Vamos directamente con nuestra efeméride. El 9 de marzo de 1902 nace Luis Ramiro Barragán Morfín, uno de los arquitectos e ingenieros más importantes del siglo XX. Originario de Guadalajara, Jalisco, se caracterizó por el uso de los colores, los espacios abiertos y la luz como un elemento integral de su obra. Además, es el único mexicano ganador del premio Pritzker, máximo galardón que se otorga a un arquitecto por sus consistentes y significativas contribuciones a la sociedad. Vamos ahora con la cultura de nuestro estado, porque el Centro Cultural Villahermosa te invita a participar en el taller Laboratorio Creativo Mentes Abiertas, que será impartido por el creador visual Antonio Mendoza, dirigido a jóvenes y adultos con interés en la pintura. Puedes registrarte al correo cultura@villahermosa.gov.mx o al teléfono 9931 127410. También en este espacio cultural se llevará a cabo el conversatorio Mujeres en el Arte, donde participarán Reina Méndez, Edwina González, Francelia Rodríguez y Noemí Beristain, un espacio donde comentarán sobre la participación de las mujeres en la escena artística de nuestro municipio. No te la pierdas el día de mañana 10 de marzo en punto de las 17 horas en el Centro Cultural Villahermosa, que está ubicado en la avenida Francisco I. Madero, número 600, Colonia Centro. Por otra parte, la Secretaría de Cultura Federal, a través del Programa Nacional Alas y Raíces, invita a las personas enfocadas en el trabajo cultural. Aquí les tenemos más detalles. La Secretaría de Cultura Federal, a través del Programa Nacional Alas y Raíces, invita a personas, artistas, narradoras, talleristas, creadoras, promotoras culturales y mediadoras de lectura, así como a grupos o compañías de todo el país, con experiencia de más de 5 años en el trabajo cultural dirigido a bebés, niñas, niños y adolescentes, a compartirnos su carpeta o portafolio artístico. Los proyectos deberán registrarse del 8 de marzo al 15 de abril. El registro de formulario lo deberán registrar en el vínculo que les presentamos. UJAT Cultura. La Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura y del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, en colaboración con El Golem, revista literaria, transmitirán en sus redes sociales desde hoy y hasta el 13 de marzo el tercer Festival Internacional de Poesía Vértice Violeta, como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer. El encuentro se realiza anualmente con el objetivo de ser un sitio de intercambio y reconocimiento para la poesía escrita por mujeres del mundo, un espacio para que el público escuche la obra en voz de sus autoras y un punto de contacto desde y hacia la poética femenina contemporánea. Vamos ahora con nuestro segmento I,
de nuestro patrimonio universitario. Hoy le presentamos la obra Duro con ella, autoría de Fernando Nieto Cadena. Duro con ella, antología 1971-1996, 25 años de fatigosa poesía es una obra literaria de Fernando Nieto Cadena. Fue un poeta ecuatoriano. En 1978 se radicó en México. Durante su tiempo en nuestro país fue coordinador de talleres literarios, además de trabajar como profesor del Centro de Estudios de las Bellas Artes. En 1989 ganó el premio Jorge Carrera Andrade, entregado por el municipio de Quito al mejor libro de poesía del año, por el poemario Los desentierros del caminante. Falleció a principios de marzo en 2017 en su domicilio, en nuestra ciudad de Villahermosa. En esta antología, Duro con ella, muestra los textos más frecuentados por el autor para descubrir ese que quiso o pudo ser. UJAT Cultura. La obra Duro con ella es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Terminamos nuestra sección. No olvide visitar nuestras cuentas oficiales en redes sociales para conocer nuestros contenidos. Somos Cultura UJAT. Recuerde que la cultura enriquece el espíritu y fortalece el engrandecimiento de nuestro legado universitario. Marbella, muchísimas gracias. Seguimos contigo al otro lado del estudio. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a los deportes con Miguel Ángel Santiago. Muchas gracias, Marbella. Después de los lamentables hechos violentos durante el partido Querétaro versus Atlas, se dieron a conocer las sanciones y medidas que se tomaron en la Asamblea de Dueños. A continuación, les presentamos los puntos más importantes que anunciaron Michael Arriola, presidente de la Liga MX, y John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Aquí la información. Los 10 acuerdos más importantes tras lo sucedido en el Estadio Corregidora del estado de Querétaro por las autoridades del fútbol mexicano son los siguientes. Querétaro perderá 3-0 el partido contra Atlas. Los partidos de Gallos Blancos, incluyendo fuerzas básicas y femenil, se jugarán a puerta cerrada durante un año sin importar la sede. El Estadio Corregidora fue vetado un año. La barra del Querétaro fue vetada por 3 años para juegos de local y un año para partidos de visitante. La barra de Atlas no podrá asistir a los partidos como visitante durante 6 meses. Se va a controlar con un ID a las barras de los 18 clubes de la Liga MX. Los partidos de la jornada 9 que fueron suspendidos se van a reprogramar. El juego entre Rayados y FC Juárez, que está pendiente de la fecha 5, se jugará el 15 de marzo. Suspensión de 5 años a la actual directiva del Querétaro. Grupo Caliente recupera la administración del equipo y tiene hasta finales del 2022 para venderlo. Sanción económica a Querétaro de 1.5 millones de pesos. Y en esta misma temática, Chivas y América invitan a disputar un clásico sin colores. Vea de qué le hablo. Este miércoles, Chivas y América invitaron a la afición a sumarse a una nueva campaña con afán de promover la paz y sana convivencia dentro y fuera de los estadios. Luego de lo acontecido en Querétaro el sábado pasado y de cara a los clásicos entre Chivas y América, la Liga MX y la Liga Femenil instaron a la afición a acudir vestidos de blanco a los estadios bajo el lema Clásico sin colores. Con los clásicos nacionales a la vuelta de la esquina, tenemos millones de chivermanos y americanistas, una oportunidad única, acorde a la grandeza e historia de nuestras instituciones. Queremos que el Estadio Azteca y el Akron sea un ejemplo de tranquilidad y respeto para todos, donde la convivencia en paz entre las aficiones sea el valor más importante como ha sido durante años, expresó el comunicado. El clásico de Chivas contra América Varonil será este próximo sábado 12 de marzo como duelo correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2022 en punto de las 21 horas. En cuanto al clásico femenil, se efectuará el domingo 13 de marzo al interior del Estadio Azteca a las 21 horas. En conferencia de prensa, el Club Olmecas presentó la pretemporada 2022. A continuación, los detalles.
En conferencia de prensa, la directiva y cuerpo técnico de la novena tabasqueña informó que este jueves 10 de marzo iniciará la pretemporada 2022 del Club Olmecas de Tabasco, la cual incluye durante 7 días acondicionamiento físico en la playa Miramar Centla y posteriormente entrenamiento por 2 semanas en las instalaciones de Olimpia 21 y algunos juegos amistosos. El manager Pedro Meré afirmó que los objetivos para la temporada 2022 será superar lo logrado la campaña pasada. Vamos por el campeonato, fue la frase que las autoridades presentes resaltaron, entre ellos el Tigre de las Gaviotas, el lanzador Juan Pablo Oramas. Gonzalo Medina, presidente ejecutivo del Club Olmecas, descartó que haya sido por cuestiones políticas que se haya decidido que el equipo juegue el inicio de la temporada en el municipio de Macuspana. Y Félix Zulueta, gerente deportivo, señaló que se va a retomar la academia que había iniciado en 2019 por pandemia interrumpida, pues es importante para seguir detectando talento tabasqueño, es lo que nutre al equipo grande, los jugadores o los compras o los haces y es mucho más barato hacerlos, argumentó. En cuanto a los jugadores a disputarse, el equipo cabezón iniciará la preparación con 2 juegos, el 1 y 2 de abril en Palenque, el 3 de abril en Tacotalpan, Tepericos de Puebla y del 5 al 17 en Puebla y Ciudad de México jugarán el Interliga Mexicana, donde participarán los Diablos, Guerreros, Pericos y Toros. Esto es los deportes el día de hoy, Marbella. Regreso contigo. Gracias, Mike. Y abrirán corredor humanitario durante 12 horas en Ucrania para evacuar civiles de ciudades sitiadas. Este martes, Ucrania y Rusia acordaron un alto al fuego de 12 horas, esto en diversas rutas de evacuación y civiles que habitan ciudades ucranianas que actualmente están ocupadas por fuerzas rusas. De acuerdo a la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, las autoridades de Rusia confirmaron respetarán la tregua de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, principalmente en los sitios golpeados por los combates. Especificó que los corredores humanitarios tienen el propósito de evacuar civiles de la ciudad de Sumy, Mariupol, Enerodar, Zyum y de varias localidades ubicadas cerca y en Kiev. La ruta o corredor que sale de Sumy, cerca de la frontera con Rusia, es la única que ha sido utilizada con éxito hasta ahora, permitiendo la evacuación de al menos 5,000 personas. UJAT Noticias. Pfizer inicia estudio de píldora contra la COVID-19 en niños de alto riesgo de 6 a 17 años. Pfizer informó este miércoles que ha iniciado un estudio de fase media y final de su píldora antiviral COVID-19 para niños no hospitalizados entre 6 y 17 años con alto riesgo de desarrollo a una enfermedad grave. La píldora Paxlovid de Pfizer está autorizada para uso de emergencia en Estados Unidos para niños de 12 años o más y adultos de alto riesgo, pero no hay tratamientos antivirales orales para el COVID-19 autorizados en Estados Unidos para los niños más pequeños. La farmacéutica tiene previsto inscribir a 140 niños en el estudio en 2 grupos de 6 a 17 años, uno de los cuales incluirá a los que pesen al menos 40 kilos y el otro a los que pesen entre 20 y 40 kilos. Pfizer dijo que también estaba trabajando en el desarrollo de la formulación del fármaco adaptado a la edad de los pacientes menores de 6 años y que empezará a inscribir a 3 grupos de niños menores de 6 años una vez que la formulación modificada esté disponible. Los datos de un estudio realizado en noviembre en una fase intermedia y tardía mostraron que Paxlovid tenía una eficacia de casi el 90% en la prevención de hospitalizaciones y muertes, en comparación con el placebo en adultos con alto riesgo de enfermedad grave. UJAT Noticias. Con esta información nos despedimos por el día de hoy. Soy Marbella Suárez y lo invito a que se quede en la programación de radio y TV UJAT. TV UJAT, trascender en el conocimiento.
Clasificación A. Apto para todo público. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a través de la señal del canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Vamos al tema, este estudio de ahorro de energía, nuestro programa especial. El uso eficiente de la energía eléctrica o el llamado ahorro energético tiene, entre otros, el objetivo de reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar productos o servicios y en la vida cotidiana, pues a mantener un estado de confort para las personas. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene un recorrido largo el camino que se ha recorrido y tuvo como punto culminante el de entregar el proyecto de investigación titulado Diagnóstico de la temperatura y humedad relativa media del estado de Tabasco y su consumo energético, del cual hoy nos permitimos invitar a quienes encabezaron este proyecto y a algunos de los especialistas en la materia que en el estudio participaron. Hoy, aquí, en el estudio del canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre de la UJAT, presentamos este programa especial, Estudio de Ahorro de Energía y Aplicación de la Tarifa Eléctrica. Le doy la más cordial de las bienvenidas a los profesores, investigadores de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Está con nosotros el doctor Luis Manuel Manrique, líder del proyecto. Doctor, ¿cómo estamos? Bien, aquí estamos acudiendo a la cita, a la invitación. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Es importante que recibamos al doctor Rufo Palacio Martínez, quien está aquí con nosotros, profesor investigador de nuestra División Académica de Ingeniería y Arquitectura y además parte importante de esta investigación, de este proyecto. Maestro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acudir al llamado. Y también está con nosotros el maestro Luis Enrique Ángeles Montero, quien tiene una peculiaridad. Participa en este proyecto desde que es estudiante, brinda su servicio social y hoy profesor investigador en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Maestro Luis Enrique Ángeles Montero, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, buenas noches. Y vamos ahora nosotros a tener una entrada, una presentación, un de dónde nace esto. Maestro, tenemos que entrar por ahí. ¿Dónde nace este proyecto? ¿Por qué nace este proyecto? Bueno, hay que recordar para todos los que nos están viendo que desde hace ya varias décadas muchas familias en el estado de Tabasco tuvieron que empezar a ponerse en resistencia civil, porque no estaban de acuerdo con los cobros, o sea, la tarifa que se tenía. De hecho, en ese tiempo, cuando se empezó esto de la resistencia civil, ni siquiera existían las tarifas de las que hoy estamos hablando, ¿no? Eran otras tarifas y han ido modificándose en el tiempo. Entonces, hoy día, pues, ya tenemos los resultados. Desde el 2018 nosotros entregamos un informe técnico donde, pues, dijimos esto es lo que hay. El problema que nosotros teníamos que resolver en aquella ocasión, pues, había muchas hipótesis y no se sabía cuál era la causa por la que CFE y la CNA decían esta es la tarifa que te corresponde de acuerdo a la temperatura, ya con las nuevas tarifas en aquellos años, y la gente, la población decía no, esto no puede ser, esa no es la temperatura que nosotros sentimos aquí en Tabasco. Entonces habían muchos dimes y diretes y se echaban la culpa. ¿Estamos más o menos en el año? Estamos hablando en el año 2003, cuando en mi persona recae la responsabilidad de ir a revisar unas estaciones a la CNA porque les estaban echando la culpa a ellos. Decían que ellos tenían la culpa, que estaban dando otros valores que no eran. Y bueno, nosotros fuimos a revisar y sí encontramos que algunas estaciones no eran
no estaban en los lugares que deberían de estar por algunas situaciones por ahí, pero solamente salieron algunas recomendaciones y ellos actualizaron. Como quiera, las que nosotros revisamos no son todas las que se revisan en una zona, y ellos sacan los promedios de todas esas estaciones y dan los valores más cercanos. Tan es así que los valores que ellos tienen de 45 años corresponden con bastante similitud a los valores que nosotros obtuvimos en las mediciones que hicimos nosotros. Bien. Maestro Rufo, profesor, nada más preguntarle, parte de la academia que usted ha impartido durante tantos años, parte de su experiencia, se volcó también en este proyecto. Es importante decirle al auditorio que no es solamente el profesor, hay todo un equipo, puedo decirlo, multidisciplinario, que participaron acá. Parte del trabajo que usted realizó, ¿en qué consistió? Bueno, yo acompañé aquí al maestro Luis Manuel López Manrique, a quien he agradecido haberme invitado a participar en este proyecto muy interesante, porque pues se trataba de resolver una necesidad social. Y pues nos dimos a la tarea de investigar cómo seleccionar apropiadamente equipos de medición, específicamente para medir la temperatura y la humedad, en primer lugar, en los hogares y en el exterior. Okay. Y pues se seleccionó un equipo el más actualizado en ese momento. Son registradores que traen una tarjeta de adquisición de datos con sensores y una memoria que almacena automáticamente las variables meteorológicas, como son la temperatura, la humedad, y hay otros equipos que pueden registrar también velocidad del viento, presión atmosférica, etc. Okay. Entonces seleccionamos esos registradores y se hizo una planeación de los lugares apropiados donde colocar los registradores para arrancar el proceso de adquisición de datos. Bien, antes de ir a las gráficas que trae el líder de este proyecto, el maestro López Manrique, alguien tenía que hacer ese trabajo, y ese alguien también emana de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es esta conexión que tiene con la sociedad, con el Estado, y los alumnos que están a punto de egresar dicen y levantan la mano: yo quiero, a mí me gusta, yo lo necesito. En ese momento, Luis Enrique Ángeles Montero, ¿en qué semestre? En octavo semestre. ¿Qué fue lo que hizo? Fue lo que hizo el profesor, hoy el maestro, el profesor investigador? ¿Cuál fue el papel que jugó en ese momento? En ese momento, pues yo llevé una asignatura con el profesor, terminamos lo que es la asignatura, y al finalizar me invitó a trabajar como parte del proyecto de investigación que tenía en ese momento y ser parte de su servicio social para empezar a trabajar, a ir a campo en cuanto a las cuestiones de investigación que me llamaban mucho la atención en ese instante, que era muy interesante aplicar algunos conocimientos que yo tenía y más que nada pues el interés por salir a campo, conocer lo que es el proceso de la investigación al momento de registrar los datos que íbamos recabando de cada uno de los lugares que visitábamos en todo el estado. Ok, hay datos, empiezan a caer los datos, empiezan a caer las informaciones y hay que ir recabando. Un trabajo nada rápido, con mucho tiento y con mucho tacto. ¿Se fueron almacenando los datos, maestro? Sí, colocamos aproximadamente unos 86 equipos en todo el estado. Digamos lo que mencionaba el maestro Rufo, 70 y tantos de esos se pusieron y todavía algunos persisten ahí están. No sabemos si están todavía funcionando, porque después de cuando arrancó la pandemia, ya de ahí ya no se ha podido ir a medir. Pero por lo menos nosotros garantizamos datos hasta el 2017. Nosotros hicimos la parte del análisis del 2011 al 2015. Instalamos en el 2010, como él dice, fuimos a visitar familias que nos permitieron instalar estos equipos en